Bienvenidos abriendo puertas a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, al desarrollo del Internet, a la inteligencia artificial. Nos vamos a trasladar hasta Suiza. Vamos a conversar con la doctora Rosa Delgado. La urgencia de difundir las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector estatal para un desarrollo sostenible de nuestro país. La doctora Rosa María Delgado, consultora de tecnologías de Internet, es licenciada en Ciencias, Mecánica e Ingeniería Eléctrica de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene una maestría en Comunicaciones y Estrategias de Negocio, las más importantes de la Universidad de Génova, y de Comunicaciones Digitales de la Universidad de Inglaterra. En el 2020 recibió el certificado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Internet de banda ancha futura, computación en la nube e Internet de las cosas del Instituto Tecnológico Norteamericano de Massachusetts. Dentro de todas las distinciones, destacar que acá en el Perú la Universidad Ricardo Palma también le dio una distinción importante: profesor honorario, brillante y creativa vida profesional. Parte de la destacada trayectoria profesional de la doctora Rosa Delgado, que presentamos a continuación. Si ya está en línea de producción, le damos la bienvenida. Buenas tardes en Lima. En Suiza está ya parte de la noche. Doctora, un gusto tenerla. El agradecimiento en nombre de todos nuestros televidentes en el Perú, en Latinoamérica, también en Estados Unidos y en Europa. Un gusto tenerla y un honor además que pueda conversar y compartir con nuestros televidentes sus conocimientos para una mejor conectividad en nuestro país. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Rosa Delgado, sí, ella es casi las 7 de la noche y voy a Una tener el pregunta, gusto de conversar con permítame, usted. sí, una pregunta Dígame. personal primero. ¿Cuánto tiempo que no se comunicaba con Perú, con Lima, Perú, con los compatriotas? La verdad que le puedo decir que estuve hasta el 2020, estuve en el 2020 en marzo en el Perú cuando se declaró la pandemia y como tengo la Un poquito de nacionalidad audio. suiza ¿me escucha o no? Perfectamente, sí. Sí, sí, le Ah, ya. escuchamos perfectamente, Me doctora. repatriaron, de Perú y ahí decidí Perú virtualmente, así que le digo que estoy en contacto con el Perú muy seguido. Eso es lo que nos da la Internet. La Internet nos da la posibilidad de estudiar, de hablar, de comunicar con cualquiera en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del mundo. Es mágico realmente. O Sí, sea que estoy en Perú siempre. doctora, y eso es bueno porque ha acercado a las personas al resto del mundo. Y en el caso del Perú, como usted bien dice, está en comunicación permanente, seguramente con la academia, seguramente con los Exacto, amigos del Partido de la Ciencia y del Perú, que entiendo tiene exacto. comunicación con el doctor Verástegui y con otros miembros destacados de este nuevo Ujú. partido, Sí. y con la academia. Y esto creo que es una de las cosas, dentro de lo malo de la pandemia, que ha acelerado el proceso, doctora, su comentario, Sí. porque hasta hace 3 años el tema de la conectividad con el mundo, ahora estamos conversando con ustedes de Lima, y con toda la calidad, le digo, con la calidad A1 que no tenemos acá en nuestro país. Nosotros hacemos una entrevista con un docente de la Cantuta, que la vamos a tener después de que converse con usted, con un docente de la Universidad Agraria, y la conectividad no es muy buena. En audio puede No. ser, pero en video la cosa es complicada. Hay varias limitaciones. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene, doctora, con todo este conocimiento y este acercamiento de la situación de la conectividad, del Internet, de la banda ancha en nuestro país? Bueno, ante todo quería decir de que
venimos arrastrando un retraso de tecnología, de infraestructura en el país, no de ahora, Sí. también es de ahora, porque yo veo que, o sea, el gobierno tendría que preocuparse mucho más para hacer Sí, justamente que el sí. Internet sea la herramienta necesaria para desarrollar al Perú, porque el Internet no es simplemente para comunicar, pero la Internet es el desarrollo, es la herramienta fundamental para el desarrollo y la innovación de los países. Pero venimos arrastrando un desinterés de las autoridades por los últimos 30, 50, 100 años. No sé en qué momento realmente comenzó en esto, en desinterés de las autoridades para la ciencia, la tecnología, el conocimiento. El peruano es innovador, el peruano es creativo, pero lamentablemente no tiene las herramientas. Tendríamos que tener capacitación, tendríamos que tener acceso al conocimiento, tendríamos que tener acceso, como usted dice, al Internet. Y no lo tenemos. Tenemos una red dorsal que no sirve, que está siendo utilizada al mínimo. ¿Cómo es posible que hayamos invertido tanto dinero y no hemos sacado nada? Hemos perdido 5 o 10 años. O sea, yo pienso que los gobiernos tampoco han invertido, no han invertido en infraestructura, en tecnologías, en conocimientos para sus profesionales. Lo que no pasa en América Latina, no estamos muy bien, no estamos muy bien posicionados, pero hay países pequeños como Uruguay, por ejemplo, que tienen la internet más rápida de toda la América Latina, incluso ha superado a Brasil. O sea, yo me pongo y me hago esa cuestión. ¿Por qué nuestros líderes, nuestras autoridades de tantos años no han visto, no han querido ver, porque en realidad ha habido, yo supongo, gente que les ha mostrado la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los peruanos a través de las tecnologías, mejorar la economía, creación de empleo, creación de conocimientos? Lamentablemente yo creo que esa es la situación, y hasta que no se haga algo, vamos a seguir en la misma situación. Pero ya al menos tenemos un internet que sube, baja, se conecta, se desconecta, pero estamos conectados, y eso también es bueno en el sentido de que no solamente necesitamos herramientas, no solamente necesitamos programas de computación, necesitamos un cambio de mentalidad de la gente, y yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a comunicar, a utilizar la red para... para justamente mejorar nuestra comunicación. Ahora yo veo la cantidad de grupos que hay en Perú de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, que quieren comunicarse, que se comunican. Lamentablemente tienen estas barreras, y tendríamos que realmente educar un poco a nuestras autoridades. La educación no es solamente para los profesionales, para los técnicos, también es para los políticos. Situación hay que empezar con los decisores, con los grandes decisores, los gobernantes Sí, del gobierno nacional y principalmente del Ministerio de Transportes también, ¿no? en todas las áreas, porque Internet es transversal a todo, a la salud, a la producción, a la innovación, al turismo. Y eso es lo que usted dice, tenemos que educar a nuestras autoridades. Es cierto, necesitamos que ellos comprendan, porque ellos deciden y dan presupuesto. O sea, ni deciden ni dan presupuesto, por eso estamos en esta situación, lamentablemente. Ahora, si hablamos de medidas, si usted estuviera en la decisión de actuar de inmediato, ¿cuáles serían las primeras medidas que debería de actuar el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para este desarrollo sostenible del Internet y la conectividad, doctor? Bueno, lo primero que haría, y eso voy a poner el ejemplo de la China. La China hace 20, 30 años decidió que iba a ser un país desarrollado. ¿Qué hizo lo primero? Multiplicar por 4 el presupuesto, la inversión
para la educación y para la mejora de la infraestructura en la China. O sea, de hecho, dijo, vamos a ser el primer país del mundo, y para ser el primer país del mundo tenemos que invertir en tecnología. Por lo tanto, se invirtió el PIB, o sea, usted sabe que los países pagan o invierten un porcentaje del PIB para la tecnología y la innovación. En el Perú estamos en... además no tenemos muy buena información, datos tampoco, que nos permiten hacer ciertas decisiones, pero somos uno de los países que está más bajo en inversión del PIB en el mundo para la innovación y para la tecnología. 0,1, 0,2 o algo así, algunos dicen 0,1, 0,2. ¿Usted sabe cuánto es la China? Es 4,8 del PIB del país. Se invierte en tecnología, en conocimiento, en instrumentación, en dotar a los estudiantes y a los investigadores de las mejores herramientas del desarrollo, que es, y mejorar la infraestructura. Definitivamente los países están cada vez, usted sabe que durante la pandemia los países han dejado de invertir, han invertido mucho menos de lo que debieran invertir en cosas, pero es el año o los 2 años que más inversión ha habido en tecnologías en los países desarrollados, porque mire usted, una vacuna que se hacía en 9 años se ha hecho en 9 meses, tecnologías para la medicina se han hecho muy rápidamente, se están creando cosas muy innovadoras en la parte de no solamente de medicina, de minería, de agricultura, de educación. Entonces, estos países han invertido porque sabían, para salir, porque ahora tenemos que buscar a resolver los problemas económicos, ¿sí? Ellos han invertido mucho más durante la pandemia. Entonces, ¿y nosotros qué? Y no solamente eso, que la diferencia de conocimiento, el gap digital entre los países pobres, desarrollados o no desarrollados, se está haciendo cada vez más grande, porque los países desarrollados han investigado y han hecho mucha investigación durante la pandemia. Reflexión. Y estamos hablando del papel y la responsabilidad del Estado, doctor. ¿Cuál es el papel y la responsabilidad de la actividad privada, que también tiene su cuota de aporte en esto que se llama la inteligencia artificial y la conectividad? Dice del sector privado, ¿verdad? Del sector privado, exactamente. Ya. El sector privado en el Perú invierte en tecnología. Hoy día justamente, no sé si ha visto, ha salido un artículo en el Diario del Comercio donde dice que no tenemos, para la protección ciudadana necesitamos patrullas con tecnologías para poder proteger a los ciudadanos. Necesitamos que estos autos de los policías estén dotados de acceso a bases de datos de la RENIEC, que estén dotados de GPS muy potentes. Ellos lo que dicen es que depende de los barrios. Algunos barrios como Miraflores, San Isidro han invertido mucho más, la policía está mejor dotada tecnológicamente que en áreas como Comas o Los Olivos. La diferencia es que en estos barrios bastante acomodados se invierte alrededor de 1,000 soles por persona, en áreas como Coma 20 soles por persona. Entonces estamos viendo la diferencia. Sin embargo, ellos dicen que el sector privado sí tiene, que el sector privado, no solamente las municipalidades, pero el sector privado ha invertido sobre todo en la parte de seguridad ciudadana, proteger las empresas, ponerles más protección a las computadoras, a los programas, evitar los hackings, cosas por el estilo. Se están protegiendo, el sector privado se protege, el sector privado está avanzando. Yo diría que muchas empresas tienen una infraestructura tan similar como los países desarrollados. Pero aquí hay un problema. Estamos hablando del sector privado
no hablamos de la academia. ¿Qué pasa entre el sector privado y la academia? No existe, hay un divorcio absoluto, o sea, mientras que el sector privado invierte, la academia no recibe los fondos necesarios para poder investigar, entonces no hay una investigación, no hay una producción en el país porque simplemente el sector privado no trabaja con las universidades. O sea, de un lado, el sector privado avanza y si necesita programas de alto alcance, necesita aplicaciones, simplemente un teléfono llama a una empresa de España o de Francia o no sé qué país y obtiene lo que necesita, pero nunca trate de trabajar con la academia. La academia está un poco olvidada, no hay investigación, no tienen laboratorios, no tienen, por ejemplo, la policía podría estar trabajando con la academia. Acá en Europa, en Suiza, hace poco escuché que se estaba trabajando las universidades con el sector de bomberos, porque los bomberos recibían llamadas y estas llamadas las estaban monitoreando para ver cuánto medían tiempo de duración de las llamadas, cómo lo hacían, para qué lo hacían. El sector privado, como le digo, va bien, pero va bien solo, y eso, estar solo en una situación de un país, uno no puede trabajar bien ni poder avanzar más, el país no avanza porque simplemente una parte del sector está mejor, o sea, necesitamos estar mejor todos los sectores, Estado, academia y la empresa. Doctora, y creo que academia está ligado a capacitación, a formación, y qué papel, es un papel importante que debe cumplir la academia para formar y capacitar a los jóvenes, a los niños, que creo que son los que más rápido lo vemos en la casa, que son los que más rápido están introduciéndose en el tema de la comunicación, de la inteligencia artificial, como también se le dice a todo este tema de virtualidad. ¿Qué papel tiene que cumplir? Ahí hay una responsabilidad de capacitación importante que quisiéramos su comentario, doctor. Exacto, pero no es solamente dar la capacitación, las universidades, y no olvidemos también al sector técnico, a los institutos técnicos que debieran jugar un papel junto con las universidades. Las universidades de por sí, sobre todo las públicas, necesitan ser capacitados ellos mismos antes de capacitar a los demás. Hoy en día yo creo que sí tienen toda la capacidad de poder dar capacitación a universidades o dar capacitación a institutos técnicos o estudiantes, como usted dice. Había un proyecto muy lindo que yo lo leí hace años, que la UNI, por ejemplo, daba cursos de inteligencia artificial, algo así, o era de programación a niños pequeños de la escuela primaria de los pueblos jóvenes los días domingos. Qué lindo acto, yo creo que estaba al alcance de la UNI y lo hacían para mejorar. ¿Quién mejor que los niños para aprender la programación? Estamos hablando programación, que los niños en los últimos años de primaria, en los años de secundaria, ellos están, su mente es virtual, su mente es digital, pueden aprender mucho, pero entonces necesitamos una mejor capacitación también para el personal de las universidades. Están preparados en los temas que se estudian en la universidad, pero en los programas de las universidades hoy en día no está incluido la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, blockchain, ¿cómo se llama? La ML, o sea, la Machine Learning. Todo eso no lo saben, o sea, o lo aprenden porque tienen interés, pero no están capacitados. O sea, tendríamos que pensar en capacitación para capacitadores, o sea, capacitación a los profesores, a las universidades, incluso alumnos que puedan capacitar al resto del país. Pero cuando China, como le dije, le puse el ejemplo,
cuando decidió ser el primer país del mundo y que lo está consiguiendo, o sea, sobre todo en inteligencia artificial, ya de pasó a Europa, Europa ya lo pasó hace rato y está en una competencia con Estados Unidos y quien dice ser el líder de la inteligencia artificial va a ser el líder del mundo. O sea, definitivamente es una lucha cuerpo a cuerpo entre dos países. Cuando China decidió ser un país adelantado, hizo que la capacitación fueran masivas. No solamente en tecnología, management, o sea, necesitamos gente que sepa también manejar los proyectos y gente que sepa inglés. Todo eso, o sea, no es solamente una capacitación técnica, necesitamos capacitación integrada de muchas áreas, preparar al país para ser un país atractivo a la investigación, atractivo al desarrollo. O sea, necesitamos muchas cosas, no se trata de una simple capacitación de las universidades. Yo creo que necesitamos capacitar a todos los niveles y vuelvo a repetir, a los congresistas, al poder ejecutivo, que sepan de qué se trata la tecnología. No entiendo por qué quieren mantenernos como un país de usuario, de utilizador y no como un país creativo de aplicaciones, de móviles, de aplicaciones, de programas, de proyectos. No son, ¿por qué nos mantienen en ser utilizadores de la tecnología? Ese no debe ser nuestro fin. Nuestro fin es crear y crear empleo con eso, crear una buena economía con eso. Una gran tarea, sin duda, que está por realizarse, empezando por el tema presupuestal, doctora. ¿Y qué opinión tiene con respecto a canalizar esto en una institución como lo que se ha propuesto a nivel del Ejecutivo del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación? ¿Sería una solución la presencia de un ministerio en esto tan importante que es la inteligencia artificial para el desarrollo del sector público, pero no solamente para el sector público, lo estamos viendo por su explicación, que es necesaria para la vida, para el desarrollo y el progreso del Perú? Bueno, muchas personas están a favor, otros están en contra. Yo misma he participado en parte del proyecto del partido para la creación del ministerio, pero el tiempo es tiempo, el tiempo pasa y el tiempo, o sea, está pasando y cada vez vamos más adelante y esa necesidad quizá se vuelva menos importante a los ojos de todos, o sea, o de algunas personas. Yo creo que es necesario un ministerio, es necesario un centro, es necesario donde se pueda dar prioridad, porque crear un ministerio o crear el nombre que tenga, no se trata de crear una cosa o sea, de burocracia, porque ese es el miedo que yo tengo. En el Perú nombramos a los ministros de salud, a la persona que, no sé, ha hecho otras cosas en su vida, al ministro de educación, nunca trabajó en educación. Es una pena. Entonces yo me pregunto, ojalá si el ministerio existe, se ponga a las personas idóneas y no a las personas que sean favorecidas por el gobierno para dar favores políticos. No en este gobierno, en cualquier gobierno se tiene que pensar ser más responsable. O sea, pero para mí el hecho de tener una institución central que se ocupe de dar prioridad a la tecnología, a la educación, a la capacitación, a la transformación digital. De eso se trata, de crear algo que dé una prioridad, que priorice todos estos elementos que necesitamos para el desarrollo. Porque ¿qué pasa hoy día? Hoy día tenemos un Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La parte principal, perdón, la parte principal del ministerio es transportes. Yo me alegro mucho que se hagan muchas carreteras, no, es necesario, necesitamos todas esas cosas para el desarrollo. Pero ¿y qué pasa con las carreteras de la información, con la vía
rápida de la información, nos olvidamos completamente, no tiene ninguna prioridad para los gobiernos. Y si tratan de priorizarlo, lamentablemente no llegan muy lejos, incluso políticos, yo sé que han tratado ¿cómo se llama? Viceministros de comunicaciones han tratado de hacer algo, pero no llegan a nada, no obtienen el presupuesto, no obtienen, o sea, no hay prioridad, ningún instituto, ahora quizá la Concitec y hay otros institutos en la parte de producción, en Produce, en Concitec, en PCM, o sea, se está dando una cierta prioridad, pero todo está disperso. Necesitamos un centro donde se dé prioridad verdaderamente a la parte tecnológica, porque la parte tecnológica y la Internet, la educación, la transformación digital, es una cosa transversal a todo, política, economía, producción, agraria, salud, turismo, a todo. O sea, de eso se trata, de dar la prioridad, sea el ministerio o sea, no sé si, o sea, qué va a pasar con toda esta, con la decisión, porque se espera una decisión, pero lo que se trata es de concentrarla en un instituto, en algo, en un núcleo, la prioridad, darle prioridad al sector tecnológico. Y tecnología, otro tema que tiene que ir en paralelo. Y cómo ve a la distancia desde Suiza, doctora Delgado, este movimiento auspicioso del Partido de la Ciencia y la Tecnología? ¿Y qué futuro, le ve en un escenario en el que se necesita técnicos más que políticos en la toma de decisiones, como por ejemplo el tema de la inteligencia artificial? Exacto. Necesitamos técnicos políticos, o sea, técnicos que entiendan la política y políticos que entiendan la tecnología. Yo, o sea, estuvimos desde el principio a la creación de este partido con el doctor Montoya, con el señor Verástegui, con el ingeniero Verástegui, con mucha gente, porque todos... O sea, usted se da cuenta cuántas personas en el Perú saben y creen que la tecnología es la herramienta fundamental para el desarrollo. Todas esas personas están allí porque creen en eso, creen que ya no creen a veces en los políticos. Y esto no es una cosa solamente del Perú. He visto que en América Latina 17% de los latinoamericanos creen en la política. 17%, ¿se da cuenta? O sea, es bastante. La gente ha perdido la confianza en los políticos, no creen más. También en Europa, hay bastante desconfianza en los políticos. Hoy mismo hay una cierta crisis en España con respecto a ciertos partidos. Entonces, yo creo que la gente que está en Participe desde un principio entró al partido porque cree verdaderamente. Son jóvenes muy preparados, son jóvenes, a mí me gusta conversar, participar en muchas conversaciones, porque son jóvenes que están preparados y da una pena que a veces no puedan utilizar su conocimiento para justamente estar crear cosas innovadoras para el Perú. Entonces yo pienso que tiene futuro. Incluso alguna vez he hablado con alguna gente en Europa de decirle, sí, estamos formando el Partido de la Ciencia. Me dijeron, ¿pero qué? Eso es extraordinario, nunca he escuchado algo así. No hay, realmente, no sé si somos el solo partido del mundo o pocos. En realidad, yo creo que si la gente está allí no es política, es porque cree verdaderamente que la tecnología es definitivamente la herramienta extraordinaria para el desarrollo de los países, y va a ser aún más con
la inteligencia artificial. Vamos a ponerle inteligencia a todo, a las aplicaciones existentes, a las aplicaciones no existentes, se va a crear con inteligencia. La inteligencia tiene que estar allí. Mucha gente incluso tiene miedo de ser reemplazado porque estas técnicas de inteligencia. Yo creo que ese es un miedo que no debiera existir. El hombre nunca va a perder su carisma, su inteligencia, su forma de crear cosas va a ser siempre diferente a la máquina. Lo que tenemos que hacer es transformarnos. La gente tiene que pensar en la transformación. Lamentablemente, el que no se transforma no va a subsistir en los próximos 20 años. Así que yo creo que hay bastante materia gris en el partido. Se necesita simplemente, bueno, es una cosa que está comenzando y que va a prosperar, pero creo que de todas maneras yo quisiera que pensemos que en toda esta gente, y yo creo que el ingeniero Verástegui lo sabe, el ingeniero Montoya, toda esa materia gris de jóvenes que están en el partido esperando oportunidades para crear, para ver cómo vamos a aplicar, cómo extender el conocimiento. Hay energía, sinergia de la gente comparte información, comparten cursos, o sea, estamos preparándonos, realmente estamos en una ebullición enorme en el Perú. Yo veo que ha habido un cambio. Hace 5 años, durante las elecciones, nadie hablaba de tecnología, ningún político hablaba de tecnología. Sin embargo, estas últimas elecciones han sido verdaderamente una lucha de los políticos, de mostrar a qué punto están interesados en la política, en la tecnología. Pero bueno, del dicho al hecho, siempre decimos, no es necesariamente, muchos lo utilizan como campañas políticas y después cuando entran a su puesto se olvidan de todo, eso tampoco está bien. Necesitamos gente joven, necesitamos gente de mediana edad y de más edad que tenga la experiencia, que puedan colaborar, que puedan trabajar juntos y hacer sinergias. Yo creo que tenemos que pensar en el Perú, pensamos mucho en partidos políticos, o sea, nos dividimos, por eso a veces hay que comenzar a trabajar juntos, comenzar a pensar más en el Perú que en otra cosa, ¿no? O sea que pienso que la unión va a ser la fuerza de llevar al país a una mejor desarrollo. Urgente los cambios. Gracias, doctora, por estas reflexiones, por estas recomendaciones y en la parte final, con el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes por su participación, creo que también queda, usted ha dicho una cosa cierta, los jóvenes de mediana edad también tienen un papel importante, quienes están en este momento en el Perú, pero a través de BIS, que es un canal de televisión virtual, en las elecciones anteriores hemos tenido la oportunidad de entrevistar a no menos de 20 a 30 peruanos candidatos a una de las 2 curules congresales de este distrito electoral 27, y hemos tenido la oportunidad, doctora, de conocer a peruanos de mucha valía, de mucha trayectoria, de mucha experiencia, con una ventaja que siempre lo hemos dicho, que tienen doble visión, la visión del país en la que los acoge, y que son definitivamente mucho más desarrollados que el Perú, y el otro ojo, que es un ojo sentimental, el ojo del corazón, que es el Perú. Entonces, con esa doble visión, no se está haciendo uso también, hablábamos de la academia como un sector que no se le está dando importancia con los decisores de nuestro país, y también están los peruanos en el exterior. Usted es un ejemplo de este desarrollo y de este crecimiento individual de los peruanos en el exterior, y con conocimientos en algo que está relacionado al progreso y al desarrollo del Perú. ¿No? Nosotros siempre decimos que el desarrollo humano es importante y la inteligencia artificial es fundamental. Están ahí las dos, y están los peruanos, como usted, que
están aportando. Esta entrevista va a aportar mucho. Tenemos llegada con algunos sectores y esperemos que atiendan sus recomendaciones. Palabras finales, doctora. ¿Qué es lo que extraña del Perú? No en la virtualidad, sino en el tema físico. ¿Hace cuántos años que no viene? ¿Y qué es lo que extraña? ¿La comida, No. la música? No sé. Usted, sus palabras, doctora. Bueno, de verdad que no extraño la comida. En Ginebra, que es una ciudad de 400.000 habitantes, hay 35 restaurantes peruanos. Mañana iré a comer ceviche, carapulcra y todo. Existen de alta calidad, o sea, increíble como Suiza ha adoptado la comida, la gastronomía peruana. De verdad, tenemos para todos los bolsillos, o sea que eso no lo No le que extraña. más extraño es vivir. No, porque de verdad, muy buenas cocinas, tenemos chefs mujeres, grandes restaurantes, 2 de los mejores restaurantes, las chefs son mujeres, muy buenos restaurantes. Y quizás sea el hecho de que Ginebra es una ciudad internacional, que la ONU, las Naciones Unidas está acá, por eso tantos restaurantes peruanos. Pero lo que yo más añoro de verdad fuera de trabajar y hacer es el mar. Cada vez sueño, lo primero que llego al aeropuerto le pido al taxi que vaya por el camino del mar, porque quiero ver el mar lo primero. Esto quizá es lo que más extraño y bueno, y los amigos y estar en contacto y la familia, por supuesto, pero le digo, ¿cómo en 30 años que yo vivo acá la comida peruana no existía, solo la mexicana? ¿Cómo un tipo como Gastón Acurio, un tipo innovador en la gastronomía, ha logrado que la gastronomía peruana sea reconocida en todo el mundo? ¿Por qué no tenemos un Gastón Acurio, yo me digo, de la tecnología? Tendríamos que tener a alguien. Necesitamos un líder, necesitamos, aquí en Europa, y es lo último que voy a decir, cuando alguien anuncia el Plan Nacional de Tecnología o de Transformación Digital, el señor Macron, presidente de Francia, el señor Sánchez, presidente de España, ¿sabe quién lo anuncia? El mismo. No lo anuncia el técnico, no lo anuncia el ministro de Comunicaciones, lo anuncia el presidente. Eso es lo que necesitamos para el Perú, que el presidente, que las más altas autoridades tomen conciencia de lo que es el desarrollo del país. Nada más. Muy bien, excelente. Muchas gracias en nombre de nuestros televidentes, doctora, por esta primera oportunidad. Pienso que vamos a tener otras reuniones, otras conversaciones, porque no ha sido una entrevista, es una conversación. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Por su capacidad, por su calidad profesional, por su recuerdo de las playas del Perú, por el clima limeño, por la familia, por los amigos, por los profesionales de la UNI. Gracias, doctora. Un abrazo desde Gracias, Lima. Adiós y muchas gracias.